la iglesia está muy pasiva. Y el cuerpo lo manifiesta, no el cuerpo, el cuerpo. Necesitamos, decirle a alguno por ahí, necesitamos un despertador espiritual, porque se están comiendo a todas las generaciones que vienen atrás nuestro. Ahí es como que estamos medio como, bueno, que sigan los días, total. ¿No? Vivimos, ¿cuánto les pasa que viven todos los días iguales? Con iguales, ¿sí? No todos los días son iguales, porque dice que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y no es que, ay, Dios me tiene misericordia todos los días. No, no, es que la manifestación de Dios en nosotros se renueva todos los días. El problema es que cuando se va a manifestar el Señor se encuentra con los problemas viejos. Como que Dios constantemente tiene que renovarse para que nosotros le creamos un poquito más, ¿sí? Declará conmigo, Señor, creo en vos, pase lo que pase. Y vamos a empezar a predicar. Una vez hablando con alguien me dijo, si yo voy al gimnasio es para hacer músculo, si no me quedo en casa. Eso es lo que me dijo ese alguien. Amado, si vos venís a un ámbito como este, es para decirle a alguno, es para ponerle garra a la cosa. No esperé, yo te voy a decir algo que esto lo han dicho muchos años en la iglesia evangélica. No esperé nada del predicador. No esperé nada del predicador. Acá de lo que tengo que tener expectativa, no de lo que Dios haga con mi vida. Porque Dios ya hizo todo lo que había que hacer. De lo que tengo que tener expectativa es de yo ponerle intencionalidad a la cosa, ponerle toda la intención para que la palabra de Dios me gobierne. Y todo lo que la palabra gobierne, amado, va a hacer que se someta al gobierno de Cristo. Así que, decí conmigo, Trasladados, capítulo 10. Y hace unos días me hicieron una pregunta que la disfruté. Son preguntas de disfrute, me encantan, y ahora la voy a decir, y la verdad le agradezco. La persona que me hizo la pregunta no tiene ni idea lo que generó adentro mío. Ay, uno que pregunta lo que hay que preguntar. Porque como que estamos en esa vorágine de, bueno, ya escuché la prédica, me fui, tomé nota, bueno, ¿qué sigue? ¿No? Y decí conmigo, y hay personas que preguntan cosas normales. Hay preguntas. Y fueron varias cosas que esta semana, y me encanta cuando la gente pregunta cosas que quiere saber realmente para vivirlo, no para ver si acumula conocimiento, sino para vivirlo realmente. Y la disfruté esta pregunta, y se lo quiero decir públicamente. No voy a decir el nombre porque no le pedí permiso, pero se va a dar cuenta cuando vea lo que voy a decir ahora. Porque la realidad es que lo disfruté tanto. Porque no me preguntó cómo salir de un problema. Él quiere saber cómo la vida de Dios puede ser más palpable y visible en Él. Y esas son preguntas que se disfrutan muchísimo. Muchísimo. No un muchísimo, muchísimo. Así que gracias al que me hizo la pregunta porque la disfruté. Fue un bálsamo, un refresco. La pregunta fue, si yo determiné ser trasladado y vivir la vida de Dios y he determinado vivir a pesar de mí diferentes cosas, ¿por qué vuelve a florecer la persona vieja que era? ¿Por qué vuelve a florecer quien era anteriormente? Yo creo seguro le pasa a esta persona nada más, y a ninguno de los que está acá le pasó. La realidad es que hubo un cambio de naturaleza en nosotros, o quien tiene a Cristo en él, ha sufrido, en el buen sentido de la palabra, o ha experimentado, mejor, saquen sufrido porque no sirve, ha experimentado un cambio real de naturaleza espiritual. ¿Viste cuando la gente dice, ay, yo soy muy espiritual, o vos sos muy espiritual, o hay gente que es muy espiritual y tira las cartas? O sea, claro, los que tiran las cartas se creen espirituales. La realidad es que no es espiritual, es almático y está moviendo cosas espirituales que mamita querida no sabe ni lo que está haciendo. Pero la realidad es que la única realidad espiritual en la que Dios está interesado que nosotros seamos fortalecidos y entendidos es en la realidad del Espíritu Santo, es en la realidad del Espíritu de Dios. Ahora bien,
ante la pregunta de por qué vuelve a florecer la vieja naturaleza, yo vi dos cosas. La pregunta sincera, y esto lo vi en general, no en esta persona, la pregunta sincera, pero también la sincera desde la humildad, pero también vi la no pregunta desde la arrogancia. Como que a veces las personas se quedan que, bueno, ¿será que? Y dale para adelante, total, no pasa nada. Amados, si nosotros no profundizamos, no buscamos profundizar en la santidad de Dios, todo lo que nosotros digamos, hagamos, declaremos, los dones que manejemos, los dones que tengamos, les quiero ser sincero, sirve para nada. Absolutamente para nada. Si la humildad de Cristo, la santidad de Dios no es una búsqueda constante de nosotros, y no estoy hablando de santidad en el sentido de ponerme una aureola acá en la cabeza y caminar como si... No. Estoy hablando de la santidad de Dios que aclara los pensamientos de tal manera que podemos pensar claramente lo que Dios ha determinado para nosotros día a día. Se nos aclaran los pensamientos con la santidad. Ahora, amado, si en mi corazón, como decíamos días pasados que el apóstol Pablo decía, no entiendo lo que hago. Bueno, pero eso es una expresión sincera. No entiendo lo que hago, no entiendo por qué vivo así. El mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Hallo esta ley en mis miembros, que con la mente quiero servir a Dios y vivir para Dios, pero con las acciones termino sirviendo al pecado. Pero eso no, Pablo nos está diciendo, oh, pobrecito de mí. No, Pablo dice, soy una porquería, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, no quiero vivir así. Bueno, va, viva la pepa, vivo así. No. Pablo está diciendo, no quiero vivir así. Lo voy a decir dije griego, arameo, ahora en hebreo. Estoy podrido de vivir así, decía Pablo. Sáquenme esta porquería de cuerpo. Ahora cuando yo digo, bueno, total, Dios me perdona. Eso no es vivir en la gracia. Eso es vivir una desgracia, porque estoy siendo cada día más obnubilado por las tinieblas. Entonces, ante esta pregunta de esta hermosa persona, porque es una hermosa persona en el Señor, yo le decía, porque el pecado fue vencido, pero no desvanecido. Una cosa es que el pecado haya sido vencido y otra cosa es que el pecado se haya desvanecido. Lo que el Señor nos dio la victoria a nosotros es sobre el gobierno del pecado, pero el pecado no desapareció. De hecho, Pablo en Romanos habla claramente que el pecado terminó en el cuerpo. Por eso dice, hallo esta ley que se contrapone, la ley de mis miembros y la ley de mi mente, porque nuestra mente fue aclarada por la palabra de verdad. Por eso dice renacidos por la palabra de verdad. Pero de repente yo tengo que saber que el pecado no fue desvanecido. Y va a trabajar constantemente para que yo vuelva a meterme bajo su gobierno. Será activado. Todo lo que del pecado pueda ser activado, el pecado lo va a activar en nosotros. Entonces, amados, el pecado no tiene poder ya para gobernarnos. A todo aquel que está en Cristo. Al que no está en Cristo va como este teclado. Lo llevo para un lado, lo llevo para el otro. El que le cierra el oído al Espíritu Santo es un teclado, ¿sí? Ponele cara de teclado a alguno, no, vos no, porque vos no le cerraste el oído. Pero todo aquel que no está en Cristo, que Cristo no está en él, amado, es llevado para donde el pecado quiere. ¿Qué es el pecado? El gobierno de las tinieblas. No es otra cosa, ¿sí? Es todo un sistema opositor al gobierno de Dios. Eso es el pecado. Ahora, ya no tiene poder para gobernarnos, porque Cristo lo venció. Él absorbió todo el pecado de la humanidad. Todo, no le quedó ni un pecado por absorber. Oh, pero ese pecadito, todo el pecado de la humanidad fue absorbido en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Jesús, en realidad. En el cuerpo de Jesús fue absorbido todo el pecado y quedó clavado en la cruz. Por eso yo puedo decir, estoy muerto al pecado, porque todos nosotros fuimos identificados con esa muerte desde la óptica de Dios. ¿Ya? ¿Y qué significa muerto al pecado? Muerto al gobierno del pecado, porque Él lo venció. ¿Qué significa que lo venció? Lo absorbió todo. No quedó un pecado sin absorber. Él venció el pecado.
Y paralelamente venció a la muerte, o sea que ni el pecado ni la muerte nos pueden gobernar. Pero el pecado sí nos puede influenciar. Ya no nos gobierna, pero sí nos puede influenciar. Y ahí está en la determinación de cada uno de nosotros de lo que va a hacer o va a dejar de hacer. ¿Qué pasa cuando el pecado genera influencia? Nubla, oscurece el entendimiento de las personas. O sea, ¿para qué se manifiesta el pecado? Para nublar el entendimiento, para que tomemos las decisiones o que se nos ocurren a nosotros, que en realidad son las decisiones que se le ocurren a las tinieblas, o que no tengamos la capacidad de decidir. No puedo salir de esta situación, estoy obnubilado. No sé si a alguien le pasó acá, seguro que no, porque ustedes están todos habiendo vencido al pecado y caminando. Los vi algunos ya ni por el agua, por arriba del agua caminan. Tremendo, por las nubes los vi caminar algunos. Pero hay gente que le pasa que dice, estoy obnubilado, no puedo más, no puedo ya con mi vida, no puedo seguir, no sé qué pensar. No, y esto le pasó al apóstol Pablo, no sé lo que hago, no sé qué pensar, no sé cómo vivir, no sé qué decisión tomar. Y ahí empiezan las famosas oraciones, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Sí? ¿Por qué empezamos? ¿Porque es la voluntad de Dios? No es la voluntad, porque estamos nublados, obnubilados por el pecado. Decirle a alguno, si estás obnubilado, no es el diablo, es el pecado. Pero decíselo, pero no, yo sé que no. Amados, porque el pecado es todo un sistema de influencia que nubla el entendimiento de las personas. Cuando yo me siento opositor al propósito eterno de Dios, o sea, a que Cristo gobierne en mi alma, en la iglesia, donde sea, cuando yo empiezo a tener ideas de ponerme en contra de todas las instituciones creadas por Dios, amados, es porque el pecado me está influenciando, me está gobernando. Y yo tengo que saberlo. De ahí a que después tome las acciones correspondientes, ya es otro tema. Pero si yo quiero huir de las instituciones creadas por Dios y estoy en contra de las instituciones, no estoy hablando de papeles legales dentro de un sistema mundial, estoy hablando de organismos de expresión de Dios en la tierra, el individuo, el matrimonio, la familia, la iglesia. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con lo que Dios creó para ser un medio de expresión en la tierra, ¿sí? A ese tipo de instituciones me estoy refiriendo. A los envases, ¿sí? A los envases. Vamos a sacar la palabra instituciones y vamos a hablar de envases. Ya no vamos a decir más institucional, vamos a decir envasional. Entonces, cuando yo estoy obnubilado, siempre voy a estar enojado, en contra, porque el pecado me nubló. El pecado me nubló. Y recuerden, pecado no son las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos son producto de la raíz a la que estoy obedeciendo. La esencia del pecado es la mentira que distorsiona la imagen de Dios. Esa es la esencia del pecado. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de mentira. ¿Y qué les dijo? Son hijos de vuestro padre, el diablo. El diablo es todo un sistema de mentira. Operativo de acuerdo a la generación que vamos viviendo. Cada generación vive una estructura de mentira a la que se tiene que enfrentar. Nosotros estamos enfrentando determinadas estructuras de mentira. Pero para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. O sea, no hay nada que pueda prevalecer, salvo que yo lo decida. Entonces, amados, la esencia del pecado es la mentira. ¿Para qué está la mentira? Para distorsionar la imagen de Dios. Eso es lo que hace la mentira, distorsiona nuestra imagen de Dios. Si la mentira logra distorsionar nuestra imagen de Dios, va a lograr distorsionar toda imagen que pueda representar a Dios en la tierra. Y a la primera imagen que va a distorsionar es a la tuya acerca de lo que Dios habló.
la segunda al matrimonio, la tercera a la familia, la cuarta a la iglesia. Y no en orden, es complementario. Uno lleva la mano del otro. Entonces, estamos acostumbrados nosotros, y acá viene la respuesta a esta hermosa pregunta que me hizo este amado hermano. Amado, nosotros estamos acostumbrados a una manera de vivir que está gobernada por la mentira. Hay una manera de vivir de la que nos configuraron, que fuimos configurados por el sistema. ¿Y qué significa configurado? Fuimos formados por el sistema. Nosotros no nacimos mentirosos. Sí por cuestión adánica, pero no por diseño. Fuimos configurados por Dios para ser la expresión de su verdad en la tierra. Y me voy atrás a hace unos años cuando teníamos acá un cartel que decía ser la expresión de la verdad. Para eso fuimos diseñados nosotros, para ser la expresión de la verdad. No para que eso quede en un eslogan de un año, sino para que nosotros entendamos que el diseño que Dios tiene es ser la expresión de la verdad. Porque donde está la verdad no puede abundar la mentira. Ahora, estamos tan acostumbrados a una manera de vivir que nos cuesta. Ese es me cuesta el Evangelio. Nos cuesta decirle que no a la manera de vivir mentirosa que estamos acostumbrados. Entonces siempre la mentira que sabe a qué nos dedicamos y a qué y cómo tocar, cómo influenciar, va a venir a mentirnos para que vivamos conforme a lo que la mentira necesita. Y seamos parte de los edificadores de las estructuras de mentira. De hecho, la religión es parte de la edificación de estructuras de mentira. ¿Para qué está la religión? Para hacer un comparativo, para asemejarse a la obra de Dios en la tierra. No salgan de acá diciendo, los religiosos son todos unos mentirosos. No, no te pelees con nadie. ¿Dónde se arraigan las costumbres estas que tenemos como manera de trabajar? En la mente. En la mente. Nuestra mente fue configurada para operar de manera mentirosa. Y la mentira se va a querer asegurar que eso se traslade a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque la mentira, generando cada día más personas que la obedezcan, se asegura que el propósito eterno de Dios se retrase. Entonces, amado, yo tengo que estar despierto, entendido, mis oraciones correctas tienen que ser, Señor, mostrame toda mentira operativa en mí. Toda mentira operativa en mí que conecta con la mentira operativa en el sistema. Ya no estábamos para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado venga tu nombre, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amado, canta el himno si querés recitar algo. Que por lo menos te hace más patriota. Pero hacete patriota, decirle a alguno, hacete patriota, pero no te hagas religioso. Jesús en la tierra le dijo a los religiosos de la época, ¿ustedes creen que por sus oraciones largas van a ser oídos? ¿No te pasa que a veces hay oraciones, estás orando con alguien y dale, terminala? ¿No te pasa? No, oraciones, dejá de llorar, hermano. ¿Nunca oraste con alguien que está todo el día llorándole a Dios? ¿A alguno le pasó? Ay, Señor, compadecete de nosotros. Ya está, ya me compadecí en la cruz, yo ya sé cómo opera tu naturaleza. Fui hombre, voy a ir a Dios, me hice hombre para entenderte. Por eso no hay condenación, porque te entiendo. ¿Cómo te voy a condenar si sé lo que sos? Ya está, la condenación ya no es para los hijos. Pero deja de vivir en la mentira, deja de orar así. Así Dios nos dice, deja de orar así, dice Dios. Sé práctico, decirle a alguno, sé práctico. Amados, entendiendo esto, es que Dios dice, conociendo al hombre y su naturaleza, es que Dios dice, como decíamos recién, no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Y quién es el que está en Cristo según Dios? El que es guiado por el Espíritu. Estar en Cristo no es, estamos en Cristo, viviendo tu realidad.
No, no, estar en Cristo es estar guiado por el Espíritu. Bien, qué lindo canto, ¿no? Es ser guiado por el Espíritu. Ayúdame a predicarle a alguien y decirle, vos estás en Cristo, así que el Espíritu no puede no guiarte. Ahí está. El Espíritu no puede no guiar al que está en Cristo, porque el Espíritu tiene orden de regenerar al que está en Cristo. De darse a conocer, de darle a conocer a Cristo al que está en Cristo. Ahora, yo puedo tener un vínculo con Leo, y Leo me quiere decir, mirá lo que te muestro, y yo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero así a veces somos los hijos de Dios. Hijo, te voy a mirar el mapa para toda verdad. ¿A dónde está? Al final, Dios no me muestra nada, Dios no me habla, Dios, y la iglesia, y el pastor, y los líderes. Y Dios diciendo, ¿por qué no te callás y te das vuelta nada más? ¿A dónde somos guiados? A donde ya estamos, pero todavía no nos dimos cuenta. El pecado nos hizo olvidar de la posición en la cual Dios puso a la humanidad. Por eso no me doy cuenta. Y cuanto más persevero en el pecado, ¿qué es perseverar en el pecado? Perseverar en el querer hacer lo que quiero, más me voy a olvidar de mi posición, porque la mentira también tiene su manera de guiarme a toda mentira. ¿Y a dónde me va a guiar la mentira? Lo más lejos en el entendimiento de Dios posible. Cuanto más lejos de Dios pueda estar, la mentira va a tener toda la paz, hasta la paz de Cristo va a tener la mentira. Amados, necesito ser alumbrado cada día más y mejor acerca de la operatividad de la mentira. Señor, solucioname este problema. Y Dios dice, el problema es una circunstancia que se va a someter a mi gobierno. Vos orá para que yo te pueda mostrar. Porque si vos no orás, no sos intencional. Y Dios no es invasivo. Dios no te va a invadir diciéndote vos lo que tenés que hacer. No, no, Dios no invade. Dios es un Padre exacto. Presenta las realidades, pero bajo ningún punto de vista Dios invade a la gente. Señor, sacame esto. Y vamos a ver si querés que te lo saque. Vamos a ver si querés realmente vivir en la libertad. Porque la libertad conlleva una responsabilidad. Hay que ver si tenés ganas de ser libre. ¿Cómo que no? Si yo quiero vivir la libertad con la que vos me compraste. ¿Querés ser libre de verdad? Primero, dejá de hablar. Y segundo, dejá de hablar. Y tercero, dejá de hablar. Y cuarto, ahora me escuchás. Porque 3 veces hay que decir. Al humano hay que decirle 3 veces que deje de hablar. Y viene Dios y le habla. Entonces, Dios nos va haciendo acordar. Y nos va guiando a toda verdad. Nos va trasladando en el entendimiento desde lo que no somos a lo que somos. A lo que Él ya habló de nosotros. A lo que Él ya dijo de su iglesia. A lo que Él ya dijo de sus hijos. A lo que Él ya dijo de la familia. El tema es que yo pueda tener un entendimiento cada día más alumbrado. Y esa tiene que ser mi oración. Señor, quiero ver. Quiero ver. ¿Por qué? Porque hoy día se nos dio la posibilidad de ver. Todo aquel que por la fe de Dios empieza a vivir en la gracia de Dios, porque es por la fe de Él. Y yo creo en la fe de Él. Y yo creo que Él ya hizo todo. La fe de Dios es, Él ya hizo todas las cosas. Él dijo, consumado es. Yo gobierno sobre el pecado, pero no yo, lo que Él hizo a través mío. Él manifiesta su gobierno a través mío. Y yo creo en eso. Esa es la única cosa que se me pide creer, en el señorío de Él por sobre todo. Así que si tenés a alguien cerca o en tu familia que aún no ha decidido vivir por y para Dios, lo único, y está obnubilado y se reconoce que está obnubilado y no ve nada y no puede salir de las situaciones, la primera pregunta es, ¿vos querés estar bajo el gobierno de Cristo?
porque Él venció por sobre todas las cosas y la circunstancia se va a arrodillar ante Él. Pero vos tenés que determinar vivir bajo su gobierno, porque creer no es solamente saber que Dios existe, eso lo saben los católicos, los budistas, los musulmanes y los demonios. Sino, Señor, determino someterme bajo tu gobierno, determino que tu realidad se superponga, se ponga por encima, absorba toda irrealidad, que tu verdad absorba toda mentira que opera en mí. Y a partir de ahí empieza la operatividad del Espíritu en nosotros, que lo primero que va a hacer es darme certeza de quién es Dios. Y lo segundo, de quién soy en Él. Decile a alguno, si querés, por ahí, hoy podés ver. Se nos abrieron los ojos, podemos ver. Cuando decido someterme al Señor, no es que decido someterme a un decálogo de reglas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. ¿Viste? La gente suele preguntar, ustedes no, son gente, ¿no? Pero no importa. Pero las personas suelen preguntar, ¿y qué tengo que hacer? Relájate, lo primero. Bajá todos los cambios que sean necesarios, porque la paz de Dios no es la paz nuestra. La paz nuestra siempre es con algo que tengo. ¿Sí? Tengo esto, tengo paz. Hasta el próximo problema. Soluciono esto, tengo paz. La paz de Dios es una paz que, como lo dicen las viejas canciones, puedes tener paz en la tormenta. Amados, se cae el mundo encima, pero yo no es que estoy confiado de que Dios me va a solucionar las cosas. Yo sé quién es Él y pase lo que pase, yo no me voy a mover, porque es una paz que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento. ¿Cómo puede ser? Si no tenés nada, ¿cómo podés tener esa paz? Y porque es la paz de Él. No te puedo describir lo que es la paz de Dios en mí. El entendimiento de su paz. Volvé a decirle, hoy podés ver. Ay. Antes de ver, seguro entrábamos a cualquier lado como por un tubo. Cualquier cosa que las tinieblas proponían, nosotros sí, amén. Así viven las personas que no conocen al Señor. Cualquier propuesta de las tinieblas. Por eso las personas suelen decir, bueno, es tu verdad y es mi verdad. Porque no hay una verdad que prevalezca. Hay relativismo. Se relativiza a Dios. ¿Por qué se relativiza a Dios? Porque no se lo conoce. Quien conoce a Dios no relativiza su verdad. Quien conoce a Dios no viene a un ámbito como este, nada más que a oír a un predicador. Viene a ser cada día más establecido en la verdad de Dios. Por la activación del Espíritu, no por las palabras de una persona. Entonces, amados, antes éramos llevados como los santos, ¿viste? Que los llevan para todos lados, los cargan arriba. Bueno, más o menos éramos llevados de esa manera. Éramos el espíritu de Shakira, teníamos. Lo hemos predicado el espíritu de Shakira, pero el público se renueva. Éramos locos, ciegos, sordos y mudos. Ahora nos quedó el loco, pero bueno. Eso vamos de a poco, claro. Ciego, sordo y mudo, bueno, algunos ya la mudez también, vamos de a poco. Nos llevaban para donde querían. Las tinieblas te llevan para donde quieren, pero el Espíritu nos guía. Y siempre el Espíritu nos va a decir, no vuelvas a ser el que no sos. No vuelvas a ser el que no sos. No retrocedas al que no sos. Porque ya no estás ahí. Yo ya te posicioné en otro lado, dice el Señor. No seas el que no sos. Decir a alguno, no seas el que no sos. No seas el que no sos. Hoy podés oír a Dios. Podés obedecer a Dios. No te conformes con menos que eso. Hay un entendimiento diferente. Fuimos trasladados en el entendimiento. ¿Qué es la palabra de Dios? A veces, cuando uno estudia las Escrituras y ve cómo los antiguos, los que escribieron en un principio las Escrituras iniciales, el Antiguo Testamento,
cada vez que ponían la palabra Dios, tenían que tener un ritual ceremonial, se tenían que bañar, todo para escribir Dios. Por eso no lo escribieron mucho, ¿no? Porque imagina, cada vez que tenían que escribir Dios, ellos tenían todo un ritual ceremonial. Y hoy veo que citamos a Dios con tanta ligereza. La palabra de Dios, igual, la palabra de Dios. ¿Sabés qué generó? ¿Sabés quién hizo eso? La religión. Las tinieblas a través del espíritu religioso ponen a la palabra de Dios a la altura de cualquier palabra, la ponen como consejo. Pero amado, la palabra de Dios, no la Biblia. El único lugar que la Biblia dice que es santa es acá, en la tapa. Amado, la palabra de Dios es santa. ¿Y sabés lo que genera la palabra de Dios al ser santa? Santidad. Porque se te pega lo que te gobierna. Con lo que te reunís y lo que me reúno, se nos pega. Si vengo a un auditorio como este y me reúno con palabras de hombre, se te van a pegar palabras de hombres y la letra mata. Pero si vengo a un auditorio como este a escuchar palabra de Dios y a reunirme con la palabra de Dios, a mí se me va a pegar la sustancia y la esencia de esa palabra. ¿Y sabes qué? Dice que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios me va haciendo cada día más eterno. Y yo empiezo a disfrutar y a vivir en la eternidad de Dios. No por un mérito mío, sino por el gobierno de Cristo. La palabra del Espíritu es un estímulo genético. Es el estímulo de la genética de Dios en nosotros. Así como las tinieblas tienen sus estímulos para gobernarnos y para hacernos cada día más nublados en el entendimiento, la palabra de Dios es un estímulo genético que provoca regeneración en nosotros, que provoca que los estímulos de Dios sean cada día más entendibles, que provoca regeneración. Son estímulos provenientes de una naturaleza divina, de la naturaleza misma de Cristo, de la sustancia y la esencia de Cristo. Por eso cuando obedecemos a la palabra, y eso significa poner en práctica la palabra, nosotros estamos siendo cada día más santificados, cada día más puros, cada día más entendidos en la genética de Dios, cada día más entendidos en el linaje que tenemos, o sea, en la herencia que tenemos, en la sangre que tenemos, en la sangre que portamos. Es la sangre del Hijo que se impartió en nosotros. Decirle a alguno, es un cambio genético. O una transformación genética, mejor dicho. Saquemos cambio, es una transformación genética. ¿Y qué busca esta transformación genética? Que nos acordemos de nuestros genes reales. Dice, Dios estaba en Cristo, fundando el mundo. Y nosotros nacimos de Cristo. Por eso dicen, somos nacidos de Dios. Y al ser nacidos de Dios, lo que busca el Espíritu, a través de sus estímulos genéticos, a través de sus impulsos genéticos, a través del torrente genético que es la palabra de... ¿Qué hay en la palabra de Dios? La sangre de Cristo. ¿Estamos listos para esta conversación? Es la sangre de Cristo, transformándonos constantemente. Ahí, en eso está. Vos fíjate cómo se ha descalificado la palabra de Dios, de ponerla a nivel letras y palabritas. Amados, la palabra de Dios está la sangre de Cristo operativa y transformándonos en linaje santo. Vosotros sois linaje santo, dice la Escritura. En una nación nueva, en una nación escogida. ¿Qué es escogida? ¿Que Dios anduvo buscando a ver qué encontraba? No. Escogida desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en la generación que nos toque vivir. Estamos en esta generación manifestando lo que Dios habló antes de la fundación del mundo, manifestando una genética divina, la genética de Dios. Por eso Dios nos está trasladando en el entendimiento para que podamos ver
Yo te garantizo que sos imparable, sos indetenible. No que no va a haber circunstancias adversas. Por eso cuando vienen las personas y dicen, bueno, pero Dios no me solucionó tal cosa, es que Dios no está buscando solucionarte problemas, está buscando que vos los gobiernes a través de su genética. Que el pecado que ya se sometió a Cristo se someta a vos por causa de la genética divina que portás. Si hay poca genética, hay poco pecado que se va a someter. Porque donde abunda la gracia, el pecado tiene que retroceder. Y en la genética de Dios está la gracia del Hijo. Dice, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho el Señor? De gracia y de verdad. ¿Quién estaba lleno de gracia y de verdad? Jesús. ¿Sí? ¿Y qué había dentro de Jesús? Cristo. O sea que Cristo está lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde habita Cristo hoy? En su iglesia. ¿De qué está hecha su iglesia? De gracia y de verdad. La gracia revienta el poder del pecado y la verdad hace retroceder a la mentira. Amados, cuando esto empieza a producirse, vamos teniendo cada día más velocidad de reacción. ¿Qué es madurar? Tener cada día más y mejor velocidad de reacción ante los estímulos de la genética de Dios. Por eso, madurar no debe ser una tortura, aunque a veces lo es. ¿Y por qué madurar es una tortura? Porque no vemos el beneficio. Pero cuando yo entiendo que es una genética que está trasladándose y trasladándome, lo digo en tesalonicense, la flauta. Amados, para eso nos guía el Espíritu. ¿Saben qué significa nos guía el Espíritu? Vení, vamos, vení. Tenemos eso en la cabeza, ¿no? El Espíritu nos entrena para que vivamos en toda verdad. Esa guía es un entrenamiento para vivir conforme a toda verdad, para vivir conforme a los partidos que vamos a jugar. El Espíritu nos entrena, para eso nos entrena el Espíritu, para que podamos sacar cada día más y con más exactitud su genética hacia afuera, pero principalmente y primordialmente produciéndola en nosotros. Amados, digan conmigo si quieren, conviene ser trasladados. Estar en Cristo, entendiendo esto, empezamos a entender que es más que un estado mental o una declaración religiosa. Cuando empiezo a entender que estar en Cristo es una genética divina que se está manifestando y haciendo retroceder las obras de las tinieblas, ¡wow! Ya no es, es estoy en Cristo. Y cuando lo declaro, empiezo a vivirlo. Pero lo puedo declarar bíblicamente, lo puedo declarar porque lo escuché al predicador o lo puedo declarar porque lo estoy viendo. Y hacia allí es donde nos lleva el Espíritu, a verlo. ¿Y qué es verlo? Entenderlo. Tampoco no veo nada. ¿Estás entendiendo? Sí, entonces estás viendo. A veces le ponemos palabras rebuscadas y nos rebuscamos nosotros mismos. Queremos renovar tanto el lenguaje que terminamos con una ensalada que no sabemos ni lo que estamos diciendo. Amados, ver es entender. Si pude ver es porque estoy entendiendo. Cuando el apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu, dice, estaba en Cristo. ¿Y qué estaba? Entendiendo lo que Dios me estaba diciendo. ¿Cuántos entienden lo que Dios está diciendo? Bien, estás viendo. Decirle a alguno, no rebusquemos tanto el Evangelio. Es más simple. Amado, estar en Cristo es la conciencia entendiendo que tenemos una ciudadanía asignada y que fuimos establecidos en esa ciudadanía.
Pero no es una ciudadanía que se nos dio porque nos dieron un pasaje y estamos tramitando la residencia. Es una ciudadanía a un reino que se nos dio entrada por la sangre del Hijo, que se trasladó a nosotros y nos hizo hijos para vivir en ese reino. En ese reino no puede vivir cualquiera. En ese reino, en realidad puede vivir cualquiera, pero no todos están viviendo. Cualquiera que cree al señorío de Cristo. En ese reino solo habitan aquellos que fueron revestidos de la palabra de verdad. Por eso dice la Escritura, cuenta, que hubo un muchacho que lo invitaron a una fiesta. ¿Cuántos tienen esa? ¿Sí? ¿Lo tienen el texto? La historia bíblica. Dice que lo invitaron a la fiesta. Y el loco fue como estaba. No sé si estaba en shortcito, no creo, porque las túnicas era, porque capaz que era una túnica short, que se fue, ¿viste? Y en hojotas cayó porque estaban todos en sandalias, o sea, pero bueno, se ve que no sé si eran Adidas, Puma, Hush Puppy, pero se ve que no eran las de la marca que era necesario, porque cuando estaba ahí el muchacho, vino alguien y le dijo, ¿qué haces acá? Y me invitaron a la fiesta. Sí, pero no estás vestido para la fiesta. Así que retírate, por favor. No tenés la ropa adecuada. Entonces cualquiera puede intentar ingresar a la fiesta que viven los hijos de Dios. El tema es que la invitación es la sangre de Cristo. Y si yo no creo en esa sangre, no creo en el sacrificio de esa sangre, no creo en la vida que emana de esa sangre, no creo en la genética de esa sangre, y creer, recuerden, es someterme a todo lo que el reino de Dios ha determinado. Amados, si yo no creo, si yo no me someto, no puedo permanecer. Este muchacho se ve que lo engancharon en el hall, los patobica del espíritu. Y estaba ahí en el hall y se estaba colando. Pero dijeron, no, Adán acá no entra, acá entra Cristo nada más. Solamente, a ver, mostrame la sangre. Cuando vos vayas y yo y nos presentemos ante Dios, nadie te va a preguntar cuánta gente tiraste al piso después de orar por ella. Nadie te va a preguntar cuánto profetizaste, cuánto declaraste, cuánto proclamaste, cuánto dijiste, cuánto cantaste, cuánto tocaste. Nadie te va a preguntar eso. Y vos y yo, ¿sabés qué? Se lo vamos a querer decir a Dios. No, yo hice eso, yo fui pastor, no sabés. No sabés, le predicaba a la gente le contaba chistes y se reían algunos, otros no, pero bueno. Los echamos a los que no se reían. No, yo hacía sonido, va a decir uno por ahí. Yo estaba en la cama, no sabes, el mejor camarógrafo de la historia. Y el Señor, ¿sabes qué va a decir? ¿Quién te dijo que podías entrar acá? ¿Tus obras o mi hijo? Esa va a ser la única. ¿Por qué te tengo que justificar, va a decir el Señor? Por todo lo que hice, yo me merezco la coro. ¿Sabés la gente que le prediqué? Había uno que decía, cada persona que se convierte, usted está mandando materiales al cielo. ¿Cómo se dice mentiroso en árabe? Amados, los únicos materiales que te edifican una casa en el cielo se llaman Cristo. Vos te vas a parar ahí y vas a decir, porque le creí al Señor. Porque creí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque creí, Señor, en el sacrificio de la... No soy nada, no tengo nada, Padre. No, la verdad no me merezco nada. Y no me merecía nada. Y esto no es, ¡ay, qué basura que soy trapo de inmundicia! No, amado, es una realidad. Estábamos muertos y nos trasladó a la vida. ¿Sabe por qué, Señor, tengo que entrar? Y porque creí que pasé de muerte a vida creyendo en el Hijo. Ahora sí pasa. ¿Sabés qué va a hacer el Señor? Va a ver, ti. Porque está el detector de mentira del cielo. ¿Este cree de verdad o se acordó de la prédica del pastor de ese día para que lo deje entrar? No, este cree de verdad. Porque Cristo, la fe del Hijo, es la que lo hace creer en mí.
Así que pasa. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. ¿Qué es lo mucho? Acá, no, ese es la mentira en tailandés. En lo mucho es ahí. La corona de justicia que está asignado para aquellos que creyeron en el Hijo de Dios. En la vida del Hijo operativa. Esa es la vestimenta que se nos dio. Una vestimenta genética llamada Cristo. Y ahí sí podemos vivir en el reino de Dios. Nada más, ni nada menos. Ni nada menos. Ahora, eso es para entrar. Ahora, Dios determinó que esa eternidad la vivamos en la tierra, los días que nos quedan, para hacer retrasar toda mentira, para hacer retroceder toda mentira. Y por eso, cuanto más estoy revestido en el alma de la justicia de Dios, más haré retroceder la injusticia que se mueve alrededor. Pero, amados, no se trata de... Porque si no sería fácil, bueno, me guardo, me voy al cielo. No, se trata de traer el cielo a la tierra. La genética de Dios es para traer el cielo a la tierra. En nuestros genes espirituales hay cielo. No el de las nubes, el que está más allá de las nubes, el que está por arriba del sol. Ese es el cielo que estamos trayendo a la tierra para gobernarlo. Por eso los jóvenes tienen que mantener su pureza, para no contaminarse innecesariamente con cosas que los adultos ya nos contaminamos. ¿Para qué te vas a contaminar? Y después te tenés que descontaminar, porque nunca vas a ser lo que Dios dijo que sos, si vivís con una vestidura que Dios no te dio. ¿Hay algún joven acá o en internet? Entiéndanlo, no se trata de ser religiosamente santo, se trata de ser entendidamente santo. Porque la santidad no es una herramienta de la religión se la apropió para condenar a las personas y manipularlas. Es una herramienta del Espíritu para contrarrestar todo lo que en este siglo quiere ponerse por encima de los hijos de Dios. La santidad es la capacidad dada por Dios de ver claramente al Padre. Por eso dice, sean santos como yo soy santo. No es un mandamiento religioso. Sean santos para que puedan verme claramente y véanse ustedes como ustedes yo dije que son. La vida en Cristo es saber que haga lo que haga, ya no pertenezco a este sistema. Cuando Cristo está operativo en mí y yo entiendo quién es el Señor y voy teniendo claridad, me voy dando cada día más cuenta que haga lo que haga, yo no pertenezco a este sistema. Y sería bueno que Dios pueda decir de una generación, el mundo no es digno de ellos. El mundo no es digno de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios trabajan para que su reino se establezca en la tierra. Por eso la Escritura es clara, muertos al pecado y vivos para Dios. Dios ya no nos ve ahí. Dios nos ve trabajando conforme a lo que el Espíritu ya habló de nosotros. Por eso, decile a alguno, si querés, ya no perteneces a este sistema corrupto. En este sistema fui configurado para ser sometido por el pecado. La configuración de las personas fue tal por este sistema que nosotros tenemos una manera de pensar que es para someternos al pecado. Así nos configuró este sistema corrupto. Así nos configuró la genética adánica. De tal manera que vos y yo podemos llegar a estar haciendo cosas que hicieron nuestros antepasados sin verlos. Y esto no se resuelve orando por las maldiciones del pasado. No, esto se resuelve contrarrestando, entendiendo quién soy y poniendo un punto final y declarando una brecha en la historia tanto de mi familia como de lo que viene adelante. Soy un eslabón, no el eslabón perdido, sino soy el eslabón exacto. Decir a algunos, sos el eslabón exacto para que la genética de Dios se dé a conocer. Pero fuimos configurados para ser sometidos por el pecado. Por eso, respondiendo a la pregunta,
El pecado no ha sido desvanecido y nosotros fuimos configurados para someternos, por este sistema, fuimos configurados para estar sometidos al gobierno del pecado. Por eso a veces, ¡ay, otra vez! Y ahora respondemos a los estímulos que nos configuraron. O sea, respondemos a los estímulos de lo que nos configuró para gobernarnos. 30, 40, 25, 10 años de vida, no importa cuánto, es mucho tiempo para de un día para otro no responder a esos estímulos. Por eso volvemos para atrás. Pero hay una buena noticia, decir alguno, pero hay una buena noticia. En Cristo fuimos diseñados para gobernar sobre el pecado y estamos siendo trasladados al entendimiento de esa verdad. Por eso, tocale el hombro al que tenés al lado. El hombro. Decirle, paz. Estás en proceso de conversión. Pero decile esto también. Pero no te hagas el vivo. Que estés en proceso de conversión no quiere decir que te tires a chanta, ¿sí? Está en proceso. El otro día alguien me decía, se me complica, mi familia no quiere venir al Señor. ¿Le estás predicando? Sí, tranquilo. Vos estás produciendo Cristo, estás trabajando para que Cristo... Sí, tranquilo. ¿Sabés qué está pasando? Que tu familia está en proceso de conversión. No se dieron cuenta todavía, pero ellos están en proceso de conversión. Así que tranquilo. Pero no te hagas el vivo. Ahora, todo traslado, ¿qué produce? Expansión de Cristo. Y vamos yendo al final, vamos a ir terminando. Todo traslado produce expansión de Cristo en nosotros. Amado, eso tiene que ser la noticia de hoy. Acá lo importante, la noticia, acá como en la tele, el videograf. Acá, ¿viste cuando te ponen el título? El título es que todo traslado de mente está produciendo expansión de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos una expansión contenida por este envase. La expansión de Dios está encapsulada en este envase, está encapsulada en el Espíritu. Y está propensa a salir. Dios lo que propone a través del entrenamiento del Espíritu es saquemos los obstáculos para que el músculo crezca, para que se dé a conocer mi realidad, para que ya no sean llevados por cualquier doctrina que ande dando vueltas, para que ya no sean llevados por los mares y las corrientes de este siglo, sino que podamos ver la realidad de Dios y expandirla. Nuestra mente va siendo trasladada para entender esa expansión de Dios. Estamos siendo trasladados para entenderla y vivirla. Pero es una obra del Espíritu. A veces las personas dicen, ¿y cómo hago? Oí, y lo que el Espíritu te va hablando, implementalo. Pero me equivoco. Acordate, no entiendo lo que hago. En breve vamos a estar hablando del famoso aguijón en la carne. ¿Lo conocen? Si le pregunto a uno va a decir una enfermedad, si le pregunto al otro va a decir un problema económico, le pregunto al otro, vamos a sacarle la careta al aguijón en la carne. Pero, ¿por qué lo digo ahora? Porque tiene que ver con esto. Amados, el aguijón limita, es un límite, es un mensajero de Satanás, dice la Escritura. O sea que es una influencia satánica que se opone contra el gobierno de Cristo. Pero la expansión de Él es tan real y será cada día tan real en nosotros que no se va a poder detener con ningún aguijón. La vamos a ir entendiendo. Y a medida que voy entendiendo esta expansión, le voy sacando los límites. Voy sacando los límites. Señor, a ver, yo entiendo, hay una realidad genética, no entiendo mucho. Este muchacho habla raro, hace muchos chistes, me pierdo con los chistes, pero
Pero algo entendí, hay una expansión genética y eso contrarresta la mentira. Señor, yo quiero eso. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé cómo pasó. Lo único que sé que cada uno que pasaba por al lado de Jesús quería eso. Menos los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? A los que Jesús les arruinaba el negocio. ¿Cuál era el negocio que le arruinaba? Y el negocio de seguir siendo ellos los dueños de la vida. De ellos y de los demás. Por eso él les dijo, ustedes son ciegos, guía de ciegos. Y mirá lo que les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar. ¿Qué estaban haciéndose? Dueños de la vida de ellos y de los demás. Todo lo que Dios propone es para que yo deje de ser el dueño. El religioso siempre quiere ser el dueño, siempre quiere gobernar. Pero Dios nos va haciendo entender. Y cada propuesta de Cristo en nosotros va a ser en el sí y en el amén. Vamos a decir sí, porque vamos a verlo con claridad. Vamos a verlo como la Escritura nos muestra que lo vio Pedro. Seguime. Ahora pescás pescadito, pero vas a ser pescador de hombres. Me cambiaste el foco, pero bueno, te sigo igual, qué sé yo. Será mejor, si lo decís vos debe ser mejor. Y así con cada uno que él fue eligiendo. Él fue seleccionando, como te seleccionó y me seleccionó antes de la fundación del mundo. Por eso cuando se le apareció a Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué querés que haga? Toda expansión se tiene que dar en una velocidad. Vieron que recién hablábamos, la vida de Dios nos va clarificando para reaccionar más rápido ante los estímulos del Espíritu. Entonces va teniendo una velocidad. Y a más rápida reacción a la propuesta de Dios de trasladarnos en una manera de pensar, va a ser mayor la expansión de Cristo en nosotros. Más rápido actúo, más abarcativa es esa respuesta mía al estímulo del Espíritu, más será la expansión de Cristo en nosotros. Por eso no hay problema con que te equivoques. El problema es que te sepas arrepentir. Ayer hablaba con alguien y le decía, anda a descansar, mañana será otro día. Porque hay días y días, ¿cuántos lo saben? Hay días y días, hay días y días. Decirle a alguno, descansá, mañana será otro día. Déjalo al Espíritu que esté produciendo y siga produciendo Cristo en vos. Porque ese es el Espíritu que al otro día te va a dar un estímulo y que ese estímulo te va a sacar de todo estancamiento al obedecerlo. Hay días que uno dice, no quiero escuchar. Ustedes no, pero yo conozco gente en Singapur que dice eso. No quiero escuchar, no quiero escuchar. Y ahí tenemos que aprender. Los maridos, las esposas, los pastores, los líderes, hacer silencio. Si no quiere escuchar, que no escuche, mejor. Tenemos que aprender las dos partes, las tres, hacer silencio. Al Espíritu le gusta el silencio para manifestarse. Por eso a veces es mejor tomarse el tiempo de descanso y no ver con fatalidad que tuve un día, 2, 3 malos. Decirle a algunos, se te permite tener días malos. Y decirle esto, pero salí de ahí. La propuesta del espíritu de traslado es explicada en la Biblia con una palabra clave que se llama perfeccionamiento. A medida que vamos siendo trasladados, a medida que la expansión de Cristo va siendo cada día más real en nosotros, vamos siendo perfeccionados. Así lo dice la Escritura. Y vamos siendo perfeccionados hasta que el gobierno es cada día más real, concreto y perfecto. Primera de Corintios, capítulo 13, entre el 9 y el 10. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y el apóstol Pablo acá empieza a dar una clasificación, hace una figura.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice, y ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amados, lo que conocemos es lo perfecto de Dios manifiesto en nosotros. Es esa genética divina que ya está en nosotros y ya está trabajando y nosotros estamos trabajando en ella. Lo que vos ya sabés, lo que no sabés, sabés por vivencia, es lo que conocés y lo que yo conozco. Es la parte de la perfección de Dios. Ahora lo que profetizamos es lo que vamos viendo por la fe del Hijo y es hacia donde nos está llevando el Espíritu. Hay personas que siendo niños quieren ir más allá y Dios le dice, disfrutá la etapa de niño. Disfrutar la etapa de niño no es hacer lo que se me ocurre. Disfrutar la etapa de niño es vivir con problemas de niño y solucionar problemas de niño y trabajar en gobierno de los problemas de niño. Hay personas que se apuran demasiado en ser sabios, entendidos, en querer decirle a los demás cómo vivir. Tengan paz. Decirle a alguno, no te apures en eso. Apúrate en ser perfeccionado. Tené velocidad de reacción. Porque, amados, y con esto cierro, donde lo perfecto se manifiesta, siempre lo imperfecto tiene que retroceder. Lo perfecto se está manifestando. Es la estructura de verdad de Dios derribando toda mentira.